Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa más de WIMED. En esta ocasión, bueno, tenemos dos invitados y vamos a hablar sobre el tema de cómo mejorar las relaciones entre jóvenes adolescentes y adultos mayores. Bueno, nos acompaña la licenciada Marcela Casillas, ella es terapéutica ocupacional, y el psicólogo José Rodríguez. Él es psicólogo gerontólogo. Entonces, pues bueno, vamos iniciando con el tema. Cuando me propusieron el tema, debo confesar que no estaba sensible al problema que es. Mencionamos sobre los saltos de generaciones, pero en realidad es una pequeña variable de algo muy complejo, que conforme fui leyendo y además analizando un poco la situación, pues me di cuenta que en realidad es un problema social grande que existe y que poco se ve y que pocos foros hay en relación a eso. Entonces, este tema se me hace a mí importante, se me hace interesante, y bueno, va a haber una presentación ahorita que nos va a hacer Marcela y José. Entonces, seguramente va a haber allí algunos datos de cómo está la situación en México, y bueno, iremos viendo qué soluciones o qué se puede ir haciendo, qué podemos ir aportando ante esta situación. Entonces, pues, si gustas, ahorita algo más por iniciar, algo que quieras agregar, ¿tú algo que quieras agregar? Yo creo que mencionas algo muy importante, el decir yo no estaba sensibilizado con el tema, nunca lo había pensado, y eso es un problema generalizado. Tenemos tan poca empatía con los viejos porque los creemos distantes, algo que no nos va a pasar, algo que estamos tratando de alejar lo más posible porque me da miedo. Claro. Entonces yo pospongo la idea de mi envejecimiento lo más posible, de tal forma que como estoy alejando la posibilidad de una cultura sobre el envejecimiento hasta que yo soy viejo y sufro estos prejuicios que yo ejercí sobre los otros. Una de las cosas que yo noté o que yo vi ya al estar con este tema es de que la sociedad siempre nos vende algo en donde lo joven y lo bello y hermoso es lo que cuenta. Es lo que vale. Es lo que vale. Entonces, no aceptamos el deterioro natural del cuerpo, y bueno, yo creo que ahí es uno de los principales problemas ante esta situación. Y además que percibimos la vejez tan lejana porque además la percibimos como una etapa hacia el final. En realidad tenemos que entender que el proceso de envejecimiento es eso, es un proceso, y que inicia en el momento en que nos fecundan. Claro. Conforme empezamos a crecer y a desarrollarnos, también envejecemos. Entonces empiezas a entender en este contexto que el envejecimiento es parte de ti, de tu ser, en toda tu existencia. Desde el instante en que fuiste concebido, estás envejeciendo. Entonces, al ser parte natural no tiene por qué darnos miedo. No es algo ajeno a nosotros, pero no estamos enterados de cómo confrontar o con qué recursos hacerlo. Claro. Y si yo no puedo afrontar mi propio envejecimiento, pues menos puedo pedirle a mi adolescente o a mi chiquito de 3 años que platique con el abuelo o con el bisabuelo, porque ni siquiera yo tolero estar cerca de ellos. Claro. Pues bueno, vamos iniciando con la presentación. Ok, bueno, entonces el psicólogo José Rodríguez es quien nos va a dar ahorita esta presentación, y bueno, vamos a iniciar. Aquí están sus datos, digo al final y en la difusión también de esta plática, de esta entrevista, pues se estarán dando los datos de ambos, por si quieren contactar alguna pregunta o bien alguna orientación, pues... Claro, con mucho gusto. Okay. Fíjate que me gustaría comentarte cómo es que yo empiezo en el campo de la gerontología. Yo empecé a hacer mis prácticas, mi servicio social dentro de un hospital psiquiátrico, y las personas ya más preparadas estaban con mucho más conocimiento que yo. Yo tuve mucho la inquietud de preguntarles, oye, ¿y por qué son así los viejitos? Dice, déjalos, así son. Okay. Y eso empieza a marcarme mucho profesionalmente, porque te insisten en la idea de que todo lo que va en torno al envejecimiento es negativo. Y esa idea la repetimos en el campo personal y en el campo profesional con los que vienen atrás de nosotros.
Entonces estamos heredando esta serie de prejuicios, de actitudes negativas. Entonces justamente creo que la presentación tiene que ir en torno a eso, ¿no? Okay. De saber que son dos grupos sociales dentro de una misma globalidad. Ok. Entonces, bueno, lo primero que estamos viendo es una estadística que cada vez es más familiar para los que nos dedicamos a estos temas y que en realidad es algo que todos deberíamos conocer. Se llaman pirámides poblacionales y en este caso alcanzamos a ver claramente la pirámide que está enfrente, la del año 2000 en un tono más claro, y está claramente en forma de pirámide. ¿A qué se refiere esto? El pico, el punto más alto de la pirámide es la población de más de 60 años, 50, 55, 60 para arriba. Entonces la población en representación es muy poca. Okay. Luego vemos la pirámide de atrás, tiene casi forma de panquecito. Sí. Y este panque es la pirámide que vamos a tener en el 2050. Hoy estamos en un punto intermedio. Eso significa que el grueso de la población va a tener más de 60 años. Estamos hablando de que en algún punto entre hoy y el 2020 va a haber más adultos de más de 60 que niños de menos de 5. Okay. Y en este punto ya hay más adultos de más de 60 que jóvenes de menos de 14. Okay. Entonces de repente tenemos una población que se está invirtiendo y nos estamos acercando de manera natural por el envejecimiento de todo el mundo, no es algo que solo pasa en México, a un proceso del que queremos huir. Claro. Y una de las inquietudes es, bueno, actualmente la fuerza laboral está llevada a cabo por los jóvenes, pero estos jóvenes somos los que estamos envejeciendo. ¿Qué va a pasar si no existen inserción laboral, oportunidades de convivencia? Creo que ese es uno de los grandes retos y de lo complejo que es el problema del envejecimiento, porque es social, es un problema de salud, es un problema cultural, es un problema de seguridad social, etc. Entonces, Sí. ¿qué tipo de trabajo les vamos a permitir? Claro, y por supuesto, si yo voy a envejecer, pero cuando yo envejezca, no va a haber tantos jóvenes que soporten mi pensión, ¿con qué voy a vivir yo? Okay. Entonces, ¿qué planes tengo que empezar a hacer ahora que tengo la fuerza, que tengo la energía y que tengo el ingreso económico para hacerlo? Pues es como persona y también como país, como los gobernantes tienen que ver y hacer un plan de trabajo a mediano plazo, porque ya ni siquiera va a tener que ser, o sea, ya estamos en estas, las estadísticas lo están diciendo, ¿no? Exacto. Entonces, Por ahí hay una frase que ejemplifica muy bien lo que pasó en Europa a nivel envejecimiento. ¿Sí? Vamos, esta misma pirámide ya pasó. Hay países en Europa en donde ya están viviendo así. okay. Pero se tardó más de 200 años en pasar. Ujú. En México está pasando en 50. Entonces ni siquiera nos dio tiempo de prepararnos para el proceso. Nos dimos cuenta cuando ya estábamos inmersos en él. Entonces los profesionales del campo estamos trabajando a marchas forzadas para intentar revertir o contener un poquito los efectos de este giro desproporcional que se está viviendo. Pero ¿cómo contener si es algo, pues es el tiempo? Ahí es, A nivel social, a nivel educacional, a nivel cultural, a nivel políticas públicas, a nivel recursos económicos. Estamos trabajando en el detrás de cámaras todo el tiempo. Ok, perfecto. Bueno, a ver, entonces seguimos. Y también una parte bien importante que hay que mencionar es el hecho de, complementando la frase de Marcela, los países europeos y asiáticos primero se hicieron ricos y luego envejecieron. El gran problema de México es que seguimos pobres y estamos envejeciendo. Ese es el verdadero reto. Creo que si revisamos un poquito las políticas públicas en otros grupos vulnerables, nos damos cuenta que ya que tenemos el problema enfrente, empezamos a tomar medidas paliativas propiamente, cuando la situación necesita acción preventiva. Esa es la verdadera forma en que vamos a atender a todos los viejos. Claro. Y al final esto es un poco lo que platicábamos, ¿no? Realmente la intención de platicar el día con ustedes era transmitir esta urgencia que tenemos nosotros de entender qué percepción tenemos de la vejez y de dónde viene, porque está forjada de esa forma, qué nos dijeron que está haciendo que yo perciba la vejez como algo negativo. Y si no es así, entonces ¿qué es? Y dando continuidad a esta parte de la percepción de la vejez, te quiero compartirles la experiencia que tuvimos Marcela y yo dentro de una escuela
de nivel técnico superior. Ok. Entonces, la dinámica inicial fue, dibújame un grupo de personas. Fueron 2 grupos, más o menos 60 alumnos. Entonces, el grupo de personas, esos que como interpretan la sociedad. Y de 60 dibujos, solo 2 incluyeron adultos mayores. Para los otros 58 no son visibles. ¿Por qué? Porque no son sensibles al tema, porque no conviven con viejos. Y los que representaban adultos mayores eran en silla de ruedas o con bastón. Entonces, estamos proyectando estos prejuicios. Incluso los pocos que lo hacemos visible, tenemos prejuicios aún. No lo pensamos como gente plena. Bien, hay que puntualizar algunos aspectos. Primero, la vejez, como mencionaba Marcela, es una etapa normal de la vida. Es la continuidad de etapas anteriores de desarrollo. No pensemos que la vejez es una etapa aislada, ¿no? Sino bueno, llegamos a viejos en la forma en que hemos vivido los otros 60 años. Es una continuidad, por lo tanto no es igual una enfermedad. Pueden presentarse algunas complicaciones siempre y cuando el estilo de vida sea deficiente, estemos expuestos a estrés, a mala alimentación, todo eso puede desarrollar las enfermedades, pero no va a la par de la enfermedad, la vejez. Entonces, y es cierto, es un proceso continuo, lento y progresivo. Todos los días estamos envejeciendo. Si bien en una etapa inicial estamos en una etapa evolutiva, cuando llegamos a este punto máximo de desarrollo es gradual el deterioro. Claro. Entonces, y conforme se es más viejo, es más acelerado. Claro. Entonces, y es importante aclarar, particularmente, y creo que Marcela estará de acuerdo, estamos en contra de los términos medicina anti-envejecimiento. Sí, No claro. podemos detener el envejecimiento. Entonces, estas son charlatanerías, pues bueno, cuestiones que no están fundadas científicamente y que no usan los términos adecuados. Pero ahí, si biológicamente no es posible, hay un tema ahí de comercialización y un tema de psicológico de que no nos queremos ver grandes, porque pues ahí oculto está, como decías, el fin, ¿no? Entonces, pues no se acepta tan fácil. Y yo creo que también es importante el que se vaya aceptando y cerrando los ciclos en cada una de las etapas que tienes, porque pues si nunca lo hiciste así, y hay jóvenes o adultos que todavía se sienten de 20 años, pues entonces mucho menos van a querer aceptar una situación ya de vejez, ¿no? Claro, y que además hay que entender, primero, complementando lo que decía Pepe, ¿no? Efectivamente hay productos que nos venden como revitalizadores y hay otros que nos venden como rejuvenecedores. Un revitalizador está perfecto, va a hacer eso, te va a dar vitalidad, te va a dar energía, va a mejorar la calidad de tu piel o de tus uñas o de tu cabello. Pero eso es muy diferente a decir que puedas rejuvenecer. No podemos echar el tiempo para atrás. Todavía no hay una máquina del tiempo que nos permita hacer eso. ¿Sí? Entonces, eso por una parte. Y por el otro, bueno, y lo dice claramente la diapositiva, si suprimimos las enfermedades, no evitamos la vejez. O sea, vamos, tú puedes llegar a los 94 años, los 95, a los 106 años, íntegro físicamente, íntegro mentalmente, y de todos modos vas a llegar viejo. Claro. Y para rematar, tenemos esta percepción de la vejez del propio adulto. En nuestra práctica cotidiana, en nuestro desempeño cotidiano, convivimos con muchísimos adultos de 80, 90, 102, 107 años, que les preguntas si están viejos, y ellos te dicen, viejos los olmos, y reverdecen. Sí, Entonces, al final es eso, la vejez es una etapa más legal que cronológica. El envejecimiento es un proceso, lo tenemos desde que nacimos, y mucho de cómo lleguemos a viejos depende de nuestra propia percepción de esa etapa. Sí, digo, acordándome un poco de unas clases que tomo en las que da puras personas, dicen que son de juventud acumulada. Entonces, son puras personas ya mayores y es un buen ambiente. Pero Claro. no se sienten así. Ok. Entonces, sí es importante mencionar, ya existe un término traducido al español que se conoce como viejismo y que básicamente es una forma de discriminación como existe, reitero, para otros grupos vulnerables, así como existe hacia grupos con alguna preferencia sexual, con alguna discapacidad, con algún tipo de credo religioso. El viejismo significa que estamos discriminando a la persona únicamente o de manera incipiente por la edad. Okay.
si a estos agregamos una serie de factores como los que acabo de mencionar, hace más acentuada la discriminación. Y entonces, ¿cómo permitimos algo que rechazamos adentro de nuestra sociedad? Ese es el gran problema, que creemos que no es lo que deseamos. Claro. Ahora, hay muchísimos mitos alrededor del envejecimiento y en realidad su tema solo, este punto solo nos podría llevar horas y horas y horas platicarlo. Pero quisimos resaltar solo algunos de ellos y ya lo habíamos dicho. El primero, ser mayor no significa estar enfermo, es un mito sumamente grande. No tienes por qué llegar a más de los 60 o de los 65 años, enfermo o frágil o dependiendo de alguien. El otro que podemos ver claramente dice, el envejecimiento hace que las personas se comporten como niños. Entonces tal vez uno de los más arraigados en la cultura mexicana y a nivel internacional es un serio problema. Si nosotros empezáramos a dirigirnos ahorita a ustedes en este momento, hablándoles como si aprendieran lento y tuvieran 7 años, les darían ganas de golpearnos. Entonces, ¿por qué le hablamos de esa forma a mi abuelo de 85? Entonces, o para rematar empiezo a decirle, hola abuelo, porque el medio no escucha. Y entonces luego como el abuelo me dice, no estoy sordo, entonces ahora pienso que es gruñón y que es agresivo. Pero en realidad quien lo provoqué fui yo, le grité. Sí. Escucha menos, pero no tengo por qué gritarle y no tengo por qué hablarle de manera infantil. Y las características que tiene son de su personalidad, no de un retroceso en el desarrollo. Claro. Si tú eres berrinchudo hoy, vas a ser berrinchudo a los 90. Y eso pasa con todas las características. Okay. ¿Sí? Por supuesto, los mayores sí pueden aprender. No todos los viejos son iguales. Y el envejecer no significa estar deprimido. Claro. Pues es como decías, no es una consecuencia de cómo viviste durante toda tu vida y eso se va a reflejar en tu vejez. Entonces, pues si fuiste sano vas a envejecer, pero vas a estar bien. O sea, no tienes por qué estar mal. Y muchas de tus actitudes se van a seguir manteniendo, se va a estar sustentando esta parte de cómo he sido. Es muy curioso cuando trabajamos con pacientes directamente, es que no le gustan los chayotes, pero tiene que comerlos. Pero si desde niño no le gustaron, no se los vas a imponer ahora, después de 80 años. ¿No? Y me gustaría lanzar una pregunta al aire, y me gustaría hacértela a ti. Imagínate que tú sales ahorita y en la avenida de aquí abajo ves un Lamborghini rojo con los coches polarizados. ¿Quién viene manejando? Pues uno se imagina a un joven. ¿Por qué un joven? Pues porque es un coche deportivo, ¿no? Y porque lo relacionas más con el joven, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es una percepción que tenemos, una idea que tenemos. La realidad es que uno como joven no tiene los recursos para pagarse ese coche, ¿no? Entonces es tal vez un viejo después de toda una vida de trabajo que se quiere dar el lujo. Pero cuando uno ojea las revistas estas focalizadas para mujeres, para deportistas, para niños, bueno, entonces tenemos muy encasillado qué le toca a uno y qué le toca a otro. Claro. Ya inicia la cierta revolución en publicaciones dirigidas a adultos mayores, no como personas frágiles, dependientes, aisladas, ¿no? Empieza a trabajarse mucho mejor esta parte de Okay. Y cada vez empiezan a aparecer más, por ejemplo, más modelos adultos mayores, empiezan a aparecer diseñadores de moda que se dedican a trabajar con colores vivos, con buenos diseños, porque también ese es otro de los grandes mitos, ¿no? Es que todos los adultos después de los 65 te tienes que vestir obligatoriamente de negro, gris o azul marino o café. Y si el café no se acerca al color de arrea, no se ve bien en un viejo. Entonces, oye, como ¿de dónde? ¿Por qué no me puedo vestir de amarillo o de fuchsia Claro. o de verde fosforescente si así me siento cómodo? Claro. Y las respectivas babuchas, ¿eh? Ah, Esas son claramente. obligatorias. Entonces, al final, tanto los niños como los adolescentes y los adultos, lo dijimos desde el principio, no nos podemos identificar con los viejos porque no reconocemos en ellos nuestro propio futuro. Y eso no lo hacemos porque nos da miedo llegar a viejos. Hay un bloqueo automático. Así es. Ok, seguimos. La que sigue. Entonces, ese es uno de los puntos, y a eso iba con mi ejercicio mental. Queremos, ya de forma muy encasillada, que es así como funciona, y que el viejo tiene solo ciertas actividades dentro de su vivienda,
no los pensamos como seres sociales. O creemos que solamente dentro del jardín de la tercera edad pueden estar dentro, pueden estar incluidos en la sociedad. Cuando no es cierto, bueno, cada vez lo vemos más en la calle. Si nosotros salimos a plazas, a avenidas, a lugares públicos, sabemos que están ahí. Claro. Y el punto es que, bueno, a veces las construcciones o el urbanismo no ha pensado en esta parte incluyente, decir, hay que buscar rampas, hay que tener accesos. Entonces, y incluso la idea mental que te venden, por decir algo, las iglesias, la entrada muy bonita, amplia, son escalones. Y si quieres entrar con alguna discapacidad o con dificultad para movilizarte, las rampas están en la orilla. Eso te vende la idea mental de que, bueno, si estás con completa funcionalidad puedes entrar directo, pero si no te tienes que ir a los lados, donde nadie te ve. Entonces estamos fomentando que esta idea se arraigue. Okay. Y para rematar, no estamos conscientes, y como no estamos conscientes, en nuestros 20, 30, 40 compramos casas preciosas en las que cuando cumplamos 60, 70 o 80, o el día que nos caigamos y nos fracturemos la cadera y tengamos que usar bastón, no vamos a poder entrar. Y terminamos recluidos en el cuarto del fondo de casa de alguno de los hijos, o encerrado en mi propia casa, o en algún asilo. Sí. Entonces, vamos a hablar de residencias, de asilos, es otro tema completamente independiente, también nos llevaría todo un día a platicar de él, pero no necesariamente son una mala opción. Cuando el hogar tiene la calidad adecuada y cuando de verdad lo que necesita la familia es ese tipo de apoyo, está bien, se vale. Solo hay que pensar previamente si hay otro tipo de opciones. Claro. Y al final, pues lo que veíamos un poquito, ¿no? La realidad es que estadísticamente hablando, de esa percepción que tenemos, el 75% es social. Entonces, de toda esa gama de aspectos negativos que yo percibí, solo el 25% son relativamente reales, porque ni siquiera ocurren en todos los casos. Pero yo siempre pienso adulto y el 100% de la gama negativa. Sí. Esa creencia que tenemos, el adulto ya quiere descansar. Y para mí me resulta un argumento para justificar la discriminación, ¿no? Entonces, el quitarle las plazas de trabajo para que los jóvenes se inserten, está justificado, o en el fondo lo que estamos diciendo es eso. Yo digo que quieres descansar, pero necesito tu lugar, ¿no? Ese es parte del conflicto o del lenguaje entre líneas que está pasando. Que desafortunadamente en la parte laboral cada vez bajan más las edades, ¿no? Ya a los 40, 45 años ya, pues ya no te aceptan tan fácilmente, ¿no? Exacto. Entonces es toda una estructura que se tiene que cambiar en cuanto a infraestructura, de lo que decías de los accesos a las personas con alguna discapacidad, o con, pues en los hospitales, especialidades, bueno, son un montón de cosas. Y ahorita que mencionas esta parte de personal de salud, hasta donde yo tengo entendido, Marcela nos sacará de la duda, no existe dentro del profesiograma de instituciones de salud el papel del gerontólogo. No hay quien haga esto. Entonces, ¿cómo podemos pensar en una atención multidisciplinaria si ni siquiera están dentro de esta etapa? Claro. Literalmente no hay nadie en la plantilla que se especialice en atender a adulto mayor. Entonces, en una plantilla hospitalaria promedio tienes 30 pediatras y un geriatra, pero la estadística dice que de cada niño va a haber 30 adultos, entonces ¿no debería ser al revés? Sí, porque pues ya se están invirtiendo las cosas. Exactamente. ¿No? Ahora al final, pues, digamos directamente al tema del día de hoy, hablábamos de lo que es la convivencia intergeneracional. Y es sencillo, son diferentes etapas de vida que conviven en un mismo entorno y que además se satisfacen de manera recíproca, entregan y dan. Claro. Entregan y reciben, ¿verdad? ¿Sí? O sea, es algo bidireccional. Yo te ofrezco y tú me entregas también un conocimiento, un afecto, una risa. Entonces, el intercambio de conocimientos que ha pasado desde hace millones y millones de años con nosotros, se hacía así, se hacía de manera intergeneracional. Y antes el abuelo tomaba el conocimiento y era el más sabio del pueblo y él tenía que enseñar a los demás y tenía que preparar a los demás. Y ahora utilizamos Google para resolver nuestras dudas en lugar de preguntarle a la abuela cómo preparar el mole poblano. Claro.
Sí, es cierto, y eso es parte más de la cultura pues occidental, porque la cultura oriental Claro. todavía sigue este tema y al anciano pues se le ve como la gente sabia y pues es de los que ocupan los puestos altos dando consejos pues en la senectura, en el Senado, ¿no? Claro, de ahí Exactamente. viene De ahí viene la etimología. palabra. Ajá. Exactamente, entonces pues yo creo que es parte cultural que necesitamos retomar de aquellos países y emplearlo acá, porque pues si ellos lo hacen, pues entonces es adaptativo, ¿no? Y les ha Claro. funcionado. Sí, Claro. No es un modelo que se haga al vapor, No, es porque algo ya es- comprobado. Es incluyente, Ujú. entonces pues Exactamente. eso es... Y al final, es un poco lo que, para cerrar esta primera etapa, ¿no? Les decíamos al principio que este es un problema mundial y que todo el mundo está intentando resolverlo, y sí, en el 2012 la misma Organización Mundial de la Salud, junto con la ONU, junto con muchísimas otras organizaciones internacionales, trabajaron sobre años específicos dedicados al envejecimiento activo, al trabajo intergeneracional, a promover programas, a crear talleres, a hacer opciones de trabajo. Entonces es algo que en todo el mundo está empezando a pasar y que solo tenemos que abrir los ojos para darnos cuenta en dónde. Claro. Sí, entonces tenemos que ir adaptando a México muchos modelos que están ocurriendo. Y justo es esta parte que hemos pasado de una gerontocracia, donde el viejo gobierna, a una gerontofobia, donde mejor los mantenemos alejados y no queremos hacerlos visibles. Esa es una de las cuestiones que tenemos que trabajar de manera intensa. Y ahorita que mencionas países de Oriente, está muy mal visto que un hijo no se haga cargo de sus padres. Entonces socialmente es muy condenado. Afortunadamente, bueno, ya tenemos una ley de adultos mayores que está exigiendo esta parte de reciprocidad. Si tu padre te dio las necesidades básicas, él mismo puede exigirle a los hijos. Ok, perfecto. Pues bueno, entonces decían unos tips, ¿no? Exactamente. Ok. Empezando directamente con ahora sí con el tema, después de introducción. Cuando hablamos de convivencia intergeneracional tenemos que hablar básicamente de 3 puntos. El primero son los cánones. Vamos a decir que son como pautas de alguna manera, como guías. Aparte, el entender que tenemos ciertas figuras que son significativas para nosotros y que desde que tenemos uso de razón y tal vez incluso antes estamos imitando. Ok. Y el tercero es que tiene que ser un proceso empático y muy tolerante. Tenemos que entender, por ejemplo, de las cosas más difíciles tal vez, y sobre todo para el adolescente, es que el hecho de que sea aburrido para ti no significa que sea aburrido para el otro. Ujú. Entonces, es este tipo de conceptos que vamos a empezar a abordar directamente. Y si es esta situación, si nosotros vemos los dos polos de este proceso de desarrollo, nos podemos dar cuenta que ambos se pueden aportar muchas cosas. Una persona está creciendo y necesita adquirir conocimientos, valores, normas, y por otro lado al viejo le estamos permitiendo transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones, le estamos dando una actividad, se le está dando un sentido de vida. Parte del envejecimiento activo o exitoso es ¿qué papel tienes dentro de la sociedad? ¿Qué estás aportando de manera activa? No es únicamente pensar en el viejo que recibe una pensión mensual, sino bueno, ¿qué aporta con todo el conocimiento? Ya existen algunas empresas en México donde, bueno, tú ya te vas a jubilar, pero tu obligación es capacitar al que se quede en tu puesto. Tal vez 2, 3, 4 años y le estás dando la estafeta. De esta forma le estás dando la posibilidad de hacer más gradual la transición hacia la jubilación. Claro. ¿No? No, y de que se sientan activos, ¿no? Que también muchas veces se la pasan trabajando y luego dicen, ¿y ahora qué hago, no? Eso Claro. y además es el hecho de aprovechar el conocimiento adquirido previamente por la persona. O sea, no hay absolutamente ninguna escuela, ni una sola universidad que te entregue al salir de la carrera el conocimiento que tiene una persona después de 40 años de ejercer ese mismo puesto. Claro. Entonces la única manera de aprender es estando ahí, pegado al pie del cañón con esa persona y absorbiendo todo el conocimiento que puedas de esa persona. Ok. Y entonces, dentro de las sugerencias que nosotros damos para este proceso de inclusión del envejecimiento, consideramos necesario la impartición de jornadas y actividades sobre temas relacionados con el envejecimiento. Es curioso, pero en otros países las universidades de la tercera edad están dentro de las universidades. Es decir, tú eres parte de esta cuestión académica, no eres un sector aislado.
Desafortunadamente en México hay mucho que pulir. Están las universidades de forma aislada y, bueno, esta es la universidad de viejos, pero esta es la de los jóvenes. No tiene nada que ver, nada más están cerca, ¿no? Entonces, si no los involucramos, si no los mezclamos, no permitimos que se compartan estas experiencias, historias de vida, es un conocimiento oral también esa parte. En la parte de las dinámicas de integración son sumamente importantes. En la FES Iztacala tenemos un par de conocidos que tienen mucho tiempo trabajando, grandes maestros para nosotros, grandes amigos, y ellos hacen mucho este tipo de proyectos, hacen dinámicas de integración en los que integran a jóvenes y adolescentes con adultos mayores y se los llevan incluso de viaje y de campamento y hacen proyectos, por ejemplo, para recaudar fondos. Es un trabajo sumamente bonito, sumamente integral y de verdad te cambia la perspectiva de vida. Y es algo que puedo hacer desde la familia, desde mi núcleo. El simple hecho de sentar al nieto de 4 o 5 años junto al abuelo o a la abuela, vamos a decir que hacer sándwiches para regalar al niño que vive en la esquina abajo del puente que está por mi casa. Pero lo hicimos en equipo, claro, y salimos juntos a entregar eso. Claro. Parte también de lo que hemos considerado y de las propuestas que se han estado haciendo es el hecho de, bueno, nosotros probablemente ya vivimos lejos del núcleo de nuestros padres, pero dentro del edificio, de la zona residencial donde vivimos, seguramente tenemos algún vecino adulto mayor que vive solo porque los hijos tuvieron que emigrar por cuestiones de trabajo. Entonces, ¿por qué no pensar que dentro de nuestra comunidad, en nuestra cuadra, adoptar 3 adultos mayores a los que les vas a ayudar a bajar el súper, a poner el garrafón, a instalar algo que esté en alto? Yo creo que no nos implica más de 10 minutos por día y estamos haciendo esta posibilidad de que sean visibles y que se sientan integrados a la sociedad. Yo quiero dejar mucho la propuesta en el aire para que pensemos que, bueno, tal vez mi vecino de al lado, o a quién le va a llamar si se cae. Claro. Sí, el simple hecho de que tengan nuestro teléfono como contacto de emergencia en caso de que lo necesiten, ya somos un brazo, una extensión de ellos. Claro. Y eso significa que ellos existen, que ellos son parte de la sociedad. Y nada más aguas con no irnos al otro polo, ¿no? Tampoco se vale decir, ay, es que yo tengo muy incluyente a mi mamá de 90 años y es tan incluyente para mí, es tan parte de mi familia que va por los niños a la escuela, les da de desayunar, los cuida todos los días. No, esos son casi trabajos forzados. Entonces, a menos de que no le pagues, exacto, claro, a menos de que le pagues lo que le pagarías a la niñera, no se vale que abusemos tampoco de la otra cara de la persona. Claro, claro. Porque en este sentido también es otro aspecto de discriminación. Tú existes para mi familia en la medida en que te puedo utilizar. Claro. Entonces, la abuela esclava, la abuela cautiva, ¿no? Entonces, eso es parte también de lo que se tiene que trabajar. Y eso es muy común, ¿no? Sumamente común. Más de lo que nos gustaría que fuera. Claro. Sí, porque además ya, pues, ya pasó para ellos esa parte, ¿no? Y de irle y dejarle a los niños pues luego es complicado. Sí, me voy a ir de fiesta, entonces te los dejo. Entonces ahora sí me acordé de llamarte. Aprovecho para preguntar cómo estás. Ah, por cierto, entonces no te duele la cabeza, pues bueno, te los voy a dejar. Y aunque te duela. Entonces, y es este punto también del acercamiento a nuevas tecnologías. Dentro de la maestría que Marcela y yo cursamos, tuvimos la oportunidad de ir una residencia del DIF en Pachuca. Entonces, lo primero que vimos a la entrada, en nuestro lado izquierdo, es un adulto mayor con su computadora y su Biblia del lado derecho. ¿Qué estaba haciendo? Él transcribe las frases de la Biblia y es un blog cristiano. Okay. Entonces, constantemente está actualizando la información. Eso parecieran modelos incompatibles. Viejo y computadora, como que es en parte con lo que sucede de un viejo, como dices, y un niño, un joven, pues que ya trae la tecnología y que no nos entendemos, ¿no? Todos hablamos completamente diferentes idiomas. Claro. Entonces, ahorita platicamos ya un poquito más como de ese bueno, punto en particular, es bien interesante. Faltan y hay algunas muchas estrategias. diapositivas más sino para regresar a la... Ahora sí que para cerrar con esta última, básicamente está frasando un poco intentando dejar la idea de la reflexión. O sea, sensibilizar. Tócame. Las arrugas no son contagiosas. Okay. No pasa nada, de verdad no pasa nada si tocamos al adulto. Al contrario, ganas más de lo que das. Sí, está fuerte.
Y ese modelo es justo como maneja este icono, ¿no? Estamos haciendo personas en construcción, construyendo un nuevo enfoque social. Y eso es justo lo que pretendemos lograr, que se le reconozca socialmente el papel que tienen en la sociedad. Saber que nos pueden aportar muchísimo. Sí, seguro, sí. Okay. Entonces, bueno, platicábamos un poquito de los tips específicos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hago real en mi vida cotidiana? ¿Cómo logro que mi adolescente o que mi niño se siente con el adulto? Desde el principio, una de las principales cosas que hay que entender, y es de ambos lados, es que lo que me parece aburrido a mí no es aburrido para la otra persona. Ahora, crecimos en 2 generaciones diferentes, en 2 culturas, en 2 contextos sociales diferentes, pero seguimos teniendo puntos en común, solo hay que encontrarlos. Claro. Entonces, como nieto, tengo que bajar la guardia un poquito y escuchar qué proponen mis abuelos. Cuando hablas de nieto, ¿de qué edades? En cualquier edad. ¿Cualquier edad? En cualquier edad. No está peleado la edad con exactamente. Ahorita platicamos para allá. Okay. Y por el otro lado, yo abuelo o abuela, tengo que bajar un poquito la guardia y escuchar qué proponen mis nietos. Porque luego también el nieto quiere acercarse, pero el abuelo te dice, no, yo no escucho esa música. No, yo no juego esas cosas, eso es del demonio. Entonces, también de repente es del otro lado, y de repente hay que llegar y decirle al adulto, a ver, ¿en serio quieres que tu nieto de 17 años deje de hablarte porque consideras que la música que ama escuchar no es adecuada para tus oídos? ¿O prefieres morderte un poquito la lengua y sentarte a disfrutar con él eso que ama hacer? Claro. A cambio de esa convivencia. ¿Qué pasa si yo muestro interés también por lo que él necesita? Y no solo pretendo que tomen interés en mí, que es algo que pasa mucho. Tienen que dar también para poder recibir. Y muchas veces es mamá o papá los que ponemos la traba. Claro. Entonces, el niño de 4 años entra corriendo disparado para abrazar al abuelo con toda la efusividad de su edad y con todo el amor que tiene en su alma. Y mamá le dice, no, la vas a lastimar. Y en automático frené el cariño que el niño quería demostrar. Claro. Entonces, no pasa nada. Y entonces el niño lo va diciendo, es algo sensible, no lo puedo tocar. Exacto, en automático. Y digo, no toco a la abuela. Es como el florero del jarrón favorito de mamá, no se toca. Está ahí. Se rompe. Exacto. Entonces está ahí. Y entonces volvemos al abuelo un mueble. Claro. Y no son muebles. Sí, no. Entonces, hemos tenido la oportunidad de convivir con adultos mayores que de repente son bisabuelos o son tatarabuelos y que se sientan en el piso a jugar con sus nietos. Y en el momento en que les dicen, por ejemplo, en lugar de cargarlos estando de pie, se sientan primero en el sillón y el niño se sube en sus piernas. Entonces, ellos se adecúan al nivel de fuerza que tienen. Claro. Y ellos mismos les van a ir poniendo límites a los niños. Entonces, en el instante en que siento que me empiezas a lastimar, yo mismo te digo, no hijito, o no corazón, o no como te quiera decir, me estás lastimando. Por favor, muévete con cuidado, por favor, bájate, siéntate junto a mí en lugar de encima. Pero no predispongo a la interacción, porque de entrada rompí un vínculo que se estaba empezando a crear. Y en este aspecto los padres pueden ser el puente de enlace entre estas 2 generaciones que están a los extremos, justamente como menciona. Si nosotros damos o demostramos un maltrato hacia los viejos, el niño lo está viendo. Y este patrón tarde o temprano lo vamos a vivir directamente con nosotros. Es la importancia de integrar como Entonces, un grupo. Si es un trabajo en equipo de 3 generaciones. Sí. De más de 3 generaciones, en definitiva. Sí, bueno, pero me refiero al hijo, al papá y al abuelo, ¿no? Sí, tiene que haber una vinculación. Ahora, por ejemplo, la música siempre es un súper tema, ¿no? Y muchas veces creemos que para convivir con el abuelo o la abuela tengo que escuchar a la fuerza lo que él escuchaba. Y entonces yo digo, es que no, a mí nomás no me cuadran los panchos y entonces yo no voy a casa de la abuela porque nomás escucho a los panchos. Y entonces de repente te pones a investigar un poquito más y resulta que los Panchos y Agustín Lara compartían canciones. Y la mitad de la discografía de Agustín Lara la canta Natalia Lafourcade. Y tal vez a mí me gusta Natalia Lafourcade. Y entonces de repente ir a casa de mi abuelo significa descubrir el vínculo detrás de ese artista que me gusta hoy. La versión original. Sí. Exactamente. Lo que escucho. Sí. O sea, y muchas veces te da sorpresas. Y de repente así como, ay, suena más bonita que la de ahora. Sí. Y entonces también se la volteo, porque entonces ahora llego y le digo, oye abuela, fíjate que esa canción que te gusta, yo la escuché en otra forma, mira, te la pongo.
y tal vez la escuchen un rock, pero como es la misma letra y es la misma canción, Sí la sabe. el abuelo se la sabe y la va a reconocer Claro. y la va a disfrutar como lo que es. Y tal vez te diga, no, prefiero la versión original, pero estuvo ahí, se sentó contigo a platicar sobre el asunto, Ok. debatieron la versión. Entonces uno de los puntos es acercar a los hijos, a los nietos con los abuelos a través de algún punto de interés, en este caso la música o alguna charla en interés. Cualquier cosa puede funcionar, una película, una visita al museo, por eso, a eso nos referíamos con paseos culturales. Muchas veces el abuelo es experto en el Museo de San Ildefonso, porque además estudió ahí cuando era colegio. Y resulta que a mí me mandaron de la escuela. Y entonces tal vez en lugar de ir solo con mis compañeros, si voy con mi abuelo, voy a aprender muchas más cosas. Claro, claro. Entonces es ese tipo de puntos en común el que tenemos que encontrar. Ok, perfecto. ¿Ahorita algo más? Digo, para ir ahorita a algunas preguntas para ir avanzando también en eso. Pues de manera general yo creo que abordamos el tema que es muy muy extenso, pero tenemos la oportunidad, yo creo que es importante que estas dos generaciones en los extremos estén expuestas lo más posible. El hecho de que puedan convivir desde edades muy tempranas del niño hace que mentalmente tengas el concepto visible de que los viejos están ahí y que yo conviví con un viejo y entonces, bueno, existe cariño, afecto, respeto, se le entiende como una autoridad. Entonces, a menor edad yo creo que tenemos que empezar esta culturización en torno al envejecimiento. Claro. Ok, dice Arturo, dice, hola, según entiendo, que el hacer parecer a la vejez como algo negativo es un tema comercial de marketing como tantas otras cosas. No lo había pensado de esa manera, sin embargo también se resalta la vejez como una experiencia acumulada. En definitiva, Arturo, tienes toda la razón y desafortunadamente esta versión positiva de la información que recibimos de la vejez es mucho menor que la cantidad de información negativa que se percibe. Entonces, al contrario, ahí es donde de repente volteamos y les decimos, el ser gerontólogo, el dedicarse a atender a adultos mayores, a entender sus procesos y trabajar junto con ellos para mejorarlos, no significa que te aísles de tu profesión. Pepe estudió psicología primero, yo estudié terapia ocupacional primero, tenemos un gran amigo que es abogado de primera carrera, tenemos médicos de primera carrera, ingenieros de primera carrera, arquitectos de primera carrera. Entonces, ¿por qué no tomar un publicista de primera carrera y dirigir todo tu trabajo a una visión más inclusiva del envejecimiento? Claro, claro. La verdad es que no hay ninguna carrera que actualmente se ejerza que esté peleada con la gerontología. Todas necesitamos enfocarlas a esto. Sí, sí, todas son especiales. Hace poco fui a una exposición, un panel de expertos en el tema de entrenamiento infantil y mencionaron precisamente que todo está enfocado a la parte de la adolescencia, del adulto joven, del adulto, del adulto, dice, pero las orillas están descuidadas, dice, no hay especialistas, entrenadores en personas de tercera edad, dice, pero tampoco en los niños, dice, no, dice, los quieren entrenar como a un joven, dice, no. Claro. Exacto. Y entonces, es así. Sí, justamente la verdad es que si uno ojea una revista de adultos mayores, lo que va a encontrar son protectores, andaderas, bastones, movilizadores, guías de enfermería, pero no vemos turismo gerontológico, no vemos clases de computación para adultos mayores. Entonces falta mucho, está muy descuidado en el aspecto de marketing. Ok, bueno, a ver, vamos con Yoli. Vamos con Yoli. Vamos con Yoli. Ok. Dice, hola, buenas noches. Dice, es muy interesante el tema. Creo que lo más importante es que nuestros hijos nos permitan convivir con los nietos. Y si uno les llama la atención, no se deben molestar. No porque seamos adultos significa que no entendemos las modalidades de ahora o la forma de vivir. En la actualidad creo que se debe a que se han perdido algunos valores. Además, tal vez por nuestro aspecto físico o cierta edad, llegan a veces a darles miedo a los niños. Claro, pero bueno, este miedo que menciona Yolis tiene que ver con que el niño nunca estuvo cercano a adultos mayores. Entonces lo vemos de forma negativa y tenemos muy arraigados estos conceptos negativos. Entonces, sí, definitivamente me parece muy adecuada tu postura, donde es importante que convivan las generaciones, pero que no solo existe el viejo porque puede cuidar.
Claro. ¿no? Entonces, saber que tiene muchas más actividades. Es viejo, pero es papá, tuvo una profesión, es hijo, le gustan tales actividades y que se convivan de manera conjunta. Y al final también hay que entender un poquito que en este rol de repente, si me involucras como niñero o como niñera, entonces me involucras también en la parte educativa y formativa de ese niño. Y entonces no puedes ir tampoco contra mi autoridad, porque tú mismo me estás permitiendo entrar en ese aspecto de su vida. Y mientras esté en mi casa, es mi techo, son mis reglas. Claro. Y entonces también yo tengo que entender esa parte. Y por el otro lado, como adulto, tengo que poder respetar. Porque ya no son mis hijos, son mis nietos y no se vale meterse en la educación que el hijo le está dando. Si yo no estoy de acuerdo, es un tema que se toca por aparte y con mucha prudencia. Jamás enfrente del niño, porque pasa lo mismo. Hago que los papás pierdan la autoridad. No reten a la autoridad de los papás, no ayudan. Claro. Adrián dice, es cierto, la vejez no es equivalente a enfermedad, hay que aprender de ellos y sobre todo a respetarlos. Qué buen tema, saludos. Erika dice, hola, buenas noches, interesante el tema, ¿podría explicar un poco la especialidad del invitado y cómo está esta especialidad relacionada con el tema? Gracias. Muy bien. Bueno, la psicología del envejecimiento es una de las ramas que más auge están teniendo en la actualidad. Muchos de los estudios únicamente se centraban en la pérdida de memoria, pero sabemos que el aspecto psicológico tiene que ver con las emociones, con la autoimagen, con el autoconcepto, con el proyecto de vida. Todo esto está relacionado con el proyecto de vida en el envejecimiento. Parte también de la preparación tiene que ver con desarrollo de modelos de atención de adultos mayores. En grupo, en casa, en comunidad. Cada sociedad envejece de manera distinta por dónde está ubicado geográficamente, por los recursos a los que tiene. Entonces hay que analizar cada una de las realidades de cierto grupo de viejos o viejos en particular para poder atenderlos. Ok. Carlos dice, hola, muy cierto, excluimos a nuestros adultos mayores y los vemos como una carga. Quiero comentar que hay productos para adultos mayores que en el caso de algunas limitantes físicas o enfermedades les ayudan a tener mayor independencia. Ojalá puedan hacer un programa adicional sobre cómo podemos ayudar emocionalmente a nuestros abuelos. Carlos, tocaste un punto excelente y nos encanta que lo haya sugerido ustedes como auditorio. El poder acompañar en el proceso de envejecimiento de la persona que lo está viviendo, vamos a decir que más intensamente, es sumamente importante. Y no solo los va a ayudar a ellos, los va a ayudar a ustedes y a nosotros. Claro. En el momento en que yo puedo desarrollar mi empatía y sentarme con mi adulto a platicar en su contexto, en su tiempo, entiendo yo también muchas cosas de mí mismo, aprendo mucho de mí mismo y entonces aprendo a aceptar mi propio proceso de envejecimiento. Tal vez esa es la parte más difícil del ser gerontólogo, que te confrontan a esto en primera instancia. Dicen, bueno, tú no puedes ir y proponer ayudar si tú no te aceptas a ti en tu proceso. Claro. Entonces hay que empezar por ahí, hay que ser gerontólogos en todos los contextos y hay que entender nuestro propio proceso para poder acompañarlos. Claro. Y otra de las formas en que podemos ayudar al adulto mayor es permitirle lo más posible que haga sus actividades de la vida diaria. A veces pensamos que como ya es viejo, ya no puede caminar, ya no puede salir, ya no puede comprar. ¿Qué estamos haciendo? Vendiéndoles la idea de que son dependientes. Claro. Y posteriormente estamos inutilizándolos, quitándole muchas de las actividades o habilidades que pueden desarrollar. Okay. Y al final, para complementar un poquito, es un punto súper importante, nosotros mismos propiciamos la dependencia. En el instante en que yo le digo, no mami, o no papi, tú no te levantas, yo te traigo el agua, yo te preparo, yo te hago, yo te compro, yo te muevo, le estoy metiendo la información errada al adulto. Sí. Y entonces de repente a las 2 semanas el adulto me dice, me traes, me haces, me compras, y yo digo, es que tú me cargas la mano, no entiendes, jamás me ayudas, te la pasas fastidiando, seguro lo haces por molestar. A ver, 2 semanas atrás él quería levantarse y tú no lo permitiste. Entonces es información cruzada. De repente tenemos que estar en el mismo canal, en ese sentido es la misma sintonía. Es, ok, hoy necesitas el apoyo, hoy te lo voy a entregar como tú me lo entregaste, pero lo que puedas hacer, lo vas a hacer. Entonces, si puedes moverte aquí, eso haces. Claro. Si puedes mover acá, eso haces. Claro. En lugar de aumentar el movimiento, lo promuevo. Claro. Sí, pues mantenerlos
activos en todo, Exactamente. física, mentalmente, en todos los aspectos, ¿no? Está sustentado teóricamente que la actividad es uno de los mayores beneficios para, bueno, algún envejecimiento saludable. Entonces, a mayor número de actividades, un envejecimiento de mayor calidad. Ok. Yo dice, hola, gracias por el tema. Nosotros como padres debemos fomentar una sana relación, los abuelos con nuestros hijos, empezando por nosotros mismos. Saludos. Yolis dice, así es, tienen toda la razón. Muchas gracias. Pero bueno, a mí se me hace un tema muy interesante y además hay muchas veces que no se sabe las actividades que se tienen, que realizan, como lo que decían de la universidad, o a las mismas, a lo mejor alguna dependencia del gobierno, ¿no? Que a lo mejor el Instituto Nacional de Geriatría o algunos otros asociaciones privadas que tengan y a lo mejor no tienen mucha difusión. Entonces, si ustedes están en esto, pues nuestro medio es una forma de poderlo difundir. Entonces, pues si tienen algo, compártanlos y que nosotros también haremos lo mismo. Porque pues a mí se me hace un tema muy interesante que pues que sí se tiene que ver y pues urge. Sí, la verdad es que existen muchos modelos de atención de todos los precios. La verdad es que hay que considerar ese aspecto. Si queremos ser incluyentes tenemos que ver esta factibilidad y yo creo que un primer punto de contacto que tenemos que explotar son los centros comunitarios, los centros de salud que están cerca de donde viven los viejos. No busquemos que se trasladen de sur a norte de la ciudad del DF, entonces, porque bueno, no es fácil, es costoso, entonces, pero pensemos que estas actividades se pueden hacer en comunidad. Muchas veces en la misma delegación se ofrecen actividades, no todas las delegaciones, pero sí la mayoría tienen actividades. Acérquense a preguntar en la información qué hay para el adulto mayor, la mayoría son gratuitas. Hay jardines de la tercera edad, hay centros comunitarios, el DIF tiene centros abiertos, hay centros de día, hay 2 sedes ya de la Universidad de la Tercera Edad, una en Mixcoac y otra en Eje 5 y Eje Central. Cumbres de Maltrata. Exacto, Cumbres de Maltrata el Politécnico tiene muchas actividades, la UNAM tiene muchas actividades, la UAM tiene muchas actividades en todas sus sedes, en los 3 casos, normalmente gratuitas. Hay desde jornadas, talleres para las familias, actividades dirigidas al adulto. Bueno, ahorita está en cartelera una película en donde son 3 adultos mayores los protagonistas, es 100% mexicana. Entonces, bueno, hay que aprovechar también este tipo de intentos que se están haciendo por tomar conciencia. Son 3 grandes actores de mucha trayectoria y que están ahí intentando levantar las manos para que alguien los voltee a ver. Y muchos de nosotros ni siquiera hemos considerado ir a verla, aunque la hayamos visto en cartelera solo porque es mexicana. Digo, habría que darle un poquito de oportunidad. Sí, 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 bueno, como yo lo dije desde un inicio, es un tema en el cual no somos sensibles y pues vale la pena entrarse un poquito a esta situación que vivimos, ¿no? Claro. Y dejar sobre la mesa el hecho de que, bueno, dice por ahí un refrán, cuando yo señalo con un dedo y pongo prejuicios en el otro, debo recordar que 3 dedos me están apuntando. Así que sigo fomentando esta cultura de discriminación. Cuando sea viejo, muy probablemente voy a sufrir mis mismos prejuicios. Ok, bueno, ya es la última pregunta, para ya terminar. Dice Pati, dice, hola, qué bueno que lo que comentan. Dice, no limitar la actividad de nuestros adultos mayores, hay que motivarlos. Afortunadamente también hay muchas organizaciones, ya que ven los adultos mayores. Les organizan convivios, paseos, bueno, es un poco de lo que están comentando ahorita, ¿no? Pero lo que ves, no integrar a las otras generaciones. Buenas noches. Pati, tienes toda la razón. Están haciendo cada vez más trabajo, pero no están integrando generaciones. Entonces habría que acercarte con cada quien, con nuestra propia familia y hacer nuestras propias excursiones. Entonces tal vez la siguiente vez que consideremos pasar el fin de semana en Taxco o en Puebla o en donde se nos ocurra ir a dar la vuelta, habría que considerar invitar al abuelo o a la abuela. Claro. Pues bueno, pues muchas gracias José, muchas gracias Marci. A ustedes, gracias por la Y bueno, los esperamos la próxima semana, de nuevo en algunas transmisiones que vamos a tener, el lunes con la nutrióloga Alina y el día jueves con la licenciada Montserrat Leros. Entonces, síganos en Facebook, en Wimed, Twitter como WimedMX. Muchas gracias, estamos informando y difundiendo esta información. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.